Agregar presentación. Hola Marcela, ¿me escuchas? Buen día. Hola, sí. ¿Claudio habla o Gustavo? Gustavo, Gustavo, Gustavo. Gustavo habla. ¿Quién? Ahí ya, ya te subí la presentación, así que esperamos unos minutos que ingrese más gente a la sala, te presento y tú tomas el control. Ah, bueno, yo la había subido también. Justo se ve que lo hicimos al mismo tiempo. ¿Está? Ok, esperamos entonces unos minutos. Bueno, gracias. Después tenemos que poner esto. Avisar a la chica.
Buen día, en nombre del comité organizador del Congreso Mundial Virtual de E-Learning en su tercer año. Vamos a dar comienzo, luego de unos pequeños problemas técnicos, a la ponencia del día de hoy, que va a estar a cargo de Marcela Cristina Ciarani, que es magíster en tecnología educativa, licenciada en ciencias de la computación, profesor adjunto de la Universidad Nacional de San Luis, directora del Centro de Informática Educativa, directora del proyecto de investigación Herramientas Informáticas Avanzadas para la Gestión de Contenidos Digitales para la Educación, coeditora de Docentes Conectados. Adelante, Marcela, te escuchamos. Buenos días a todos los que están conectados hoy a esta videoconferencia. La idea es compartir con ustedes la experiencia de trabajar con el aprendizaje colaborativo en las aulas virtuales de nuestra universidad. Y en principio también agradezco a Gustavo por haber solucionado el problema técnico y que podamos estar presentes ahora en esta conferencia. Bueno, les voy a ir comentando. La propuesta nuestra era, a partir de un trabajo que es el aprendizaje basado en problemas utilizado en las aulas tradicionales, aplicarlo a un entorno virtual que nosotros venimos usando desde el año 2000, como es el caso particular de las aulas virtuales de Moodle. Y lo que vamos a ver al comienzo es una breve explicación de los conceptos de qué entendemos nosotros como aprendizaje colaborativo, luego puntualmente qué entendemos por aprendizaje basado en problemas, qué recursos y actividades hemos utilizado en Moodle para llevar adelante esta propuesta, comentarles la prueba piloto y después las conclusiones que hemos sacado a partir de llevar adelante esta actividad con Moodle. Bueno, cuando hablamos nosotros de aprendizaje colaborativo, trabajo colaborativo, hay muchas interpretaciones. Tal vez la más fácil para nosotros es la que siempre hemos trabajado en las aulas nuestras, como alumnos y como docentes, donde se conforman grupos de personas por ahí asignadas aleatoriamente o que el mismo grupo se autoelige de acuerdo a sus habilidades de conocimiento, pero muchas veces sabemos que este tipo de metodologías se implementa y uno o dos trabajan y el resto participa al terminar esa actividad colaborativa. Mientras que cuando nosotros hablamos de aprendizaje colaborativo, tiene una intencionalidad, dado que es un conjunto de métodos de instrucción y de entrenamiento que en este caso se apoyan con la tecnología y las estrategias que permiten desarrollar en el alumno esas habilidades personales y sociales para lograr un objetivo común que es el aprendizaje. Desde esa concepción, nosotros hablamos del aprendizaje colaborativo, ¿no? Con una mirada distinta al grupo tradicional de trabajo. Y acá, de alguna manera, hemos intentado marcar algunas diferencias, como para que ustedes puedan visualizar lo que es el aprendizaje colaborativo, y donde habla que en uno pueden ser grupos heterogéneos, y en otro habla de grupos homogéneos, donde en realidad todos deben tener las mismas habilidades sociales o ir adquiriéndolas y aprendiéndolas en el transcurso, pero la idea es que todos participen de igual manera. Cuando hablamos del trabajo cooperativo, que es el liderazgo, mayormente es llevado por una persona y hace que el grupo trabaje. En muchos de los casos eso funciona y en otros no. Mientras que en el trabajo colaborativo el liderazgo es compartido, porque al mismo tiempo la responsabilidad es compartida. Mientras que en el trabajo cooperativo, o los grupos tradicionales de trabajos nuestros,
vemos que la responsabilidad es individual y muchas veces uno solo se preocupa y el resto no le interesa a veces, total, el que está preocupado va a terminar la tarea. El objetivo principal en uno sería completar la tarea. En el trabajo colaborativo, por el contrario, es lograr los aprendizajes y hacer esas nuevas relaciones con el conocimiento. El objetivo final es que en realidad ellos puedan aprender y que todo el grupo pueda aprender, no unos sí y otros no. Y acá hay algo significativo, el rol que tiene el tutor, en este caso, es crucial, porque nosotros estamos acostumbrados más a coordinar la tarea de toma de decisiones, ayudarlos, indicarlos qué corregir, qué hacer, mientras que en el caso del trabajo colaborativo, el tutor, su participación es escasa, él tiene que observar y puede intervenir llegado a situaciones extremas, pero lo importante es que el grupo en sí tome la rienda de ese trabajo. En el primero de los casos estamos acostumbrados que la evaluación es el producto final. Me traen la monografía escrita, me traen el afiche o me traen alguna actividad virtual. Como está completa, yo evalúo ese producto final. Mientras que en el trabajo colaborativo, nosotros como tutores tenemos que evaluar el proceso, además del producto final, porque no es solamente importante la entrega final, sino todo el proceso que hicieron los alumnos para llegar a ese conocimiento. Por eso las diferencias y la idea es de implementar esto en una plataforma. ¿Cómo lo podemos llevar de esa clase presencial a una plataforma virtual de aprendizaje? Fíjense, en esta diapositiva lo que tratamos de brevemente recordar algunas de las ventajas que tiene el aprendizaje colaborativo y que en todo momento nosotros como tutores o docentes debemos tener en claro para propiciarlo en ese grupo. Estimula habilidades personales y grupales, porque ellos tienen que debatir sobre los temas, las herramientas, y toda etapa que se vaya avanzando, ellos tienen que interactuar continuamente. Entonces estimula esa habilidad tanto personal como grupal. Aprovecha el conocimiento y la experiencia de los miembros del grupo, que si bien uno puede tener más conocimiento que otros sobre un tema determinado, orienta al resto para que adquiera ese conocimiento. Refuerza las responsabilidades compartidas por los resultados del grupo, porque desde alguna manera se tiene que sentir responsable que no solo él tiene que aprender, sino el resto de sus compañeros. Y aquí una de las desventajas que para mí ha sido significativa es la falta de experiencia de los participantes en trabajar con esta metodología, porque están muy apegados a la primera metodología del grupo común que nosotros conocemos. Entonces hay un poco de resistencia a ese cambio, de ver que esto les permite crecer a todo el grupo y sobre todo aprender lo que estaban queriendo aprender. Los elementos básicos para propiciar el aprendizaje colaborativo, acá visto en forma gráfica, es la interacción. Tiene que haber una interacción de forma tal que los alumnos que conforman ese grupo puedan compartir sus experiencias, sus conocimientos y toda búsqueda que necesitan para llegar a su fin en la tarea colaborativa. La interdependencia positiva, que saben de alguna manera que uno depende de los otros para llegar a buen puerto en este trabajo propuesto. Y las habilidades estas personales y grupales para poder comunicarse con el otro de forma tal de que nos entendamos en esas discusiones que a veces se dan para obtener una actividad o lograr un fin específico. Y la contribución individual,
tener bien en claro que lo que uno aporta es significativo en el funcionamiento del grupo y que el resto del grupo también entiende que los aportes de cada uno es significativo. Como acá vimos, las principales características de este aprendizaje colaborativo son la cooperación, como ya lo vengo diciendo en esta conferencia, ¿no? Es importante la cooperación, que sientan que su participación y la participación de los demás es importante, un aprendizaje activo, donde cada uno en la interacción y en la experiencia personal pueden aportar a ese grupo y buscar toda la información que sea pertinente para alcanzar la tarea propuesta. Y esa interdependencia positiva, como recién hablaba, que de alguna manera tienen que acordar previamente qué tareas y roles y los recursos que van a utilizar cada uno y que se van a ir dando en todos esos debates en el transcurso de este proceso. Cada integrante es responsable de la tarea que le toca y de lograr las metas pautadas para ese logro final. Y acá es claro que si alguno de los alumnos no participa o no cumple con su actividad, esa meta final no es alcanzada. Y de todas las posibilidades que tiene el aprendizaje colaborativo, nosotros tomamos el aprendizaje basado en problemas. Para implementarlo, que de todo fue el que nos, al momento de implementarlo en la plataforma, vimos que era el más apropiado y por las posibilidades que tenían las herramientas, iba a ser de una manera clara el poder ponerlo en la plataforma. Entonces, si vemos los objetivos más relevantes, son muy parecidos a los que recién veníamos hablando: promover en el alumno la responsabilidad de su propio aprendizaje, desarrollar habilidades para la evaluación crítica y la adquisición de nuevos conocimientos, involucrar al alumno en un reto, en problemas o situaciones, porque acá siempre se parte de una situación problemática para que el grupo en conjunto pueda resolver y aplicar todos los conocimientos o buscar esos conocimientos que necesita para resolver esta tarea. Orientarse entre ellos en la falta de conocimientos y en la forma en que deben encarar todas las actividades y la búsqueda de esa información para mejorar el trabajo que están realizando, y desarrollar ese sentido de colaboración, como que forman parte de un grupo y son responsables para establecer esa meta final. Acá gráficamente les pongo un diseño de implementación donde desde alguna manera se pueden visualizar las distintas etapas de este aprendizaje basado en problemas, donde una vez dada la consigna al grupo de alumnos, se debe establecer un diagnóstico para indicar cuáles son esas actividades que cada uno conoce y cuáles tienen que encarar y qué temas de problema a resolver conocen y cuáles tienen que buscar. Después pasar a una etapa donde en esa discusión y en ese debate deben confeccionar un plan con las tareas llevadas adelante y como resultado final deben cargar una planilla donde indiquen qué tarea y qué actividad debe hacer cada alumno. Y después empezar las sesiones de trabajo y retroalimentación para avanzar sobre esa problemática que se ha plasmado, se ha solicitado que lleven adelante. Y por último, y no menor, es la evaluación de la tarea colaborativa, la evaluación de la actividad que cada uno hizo y cómo se siente al momento de llevar adelante esta actividad. En la diapositiva siguiente vamos a visualizar todo lo que yo acabo de decir, las actividades, ¿no? En estas 5 etapas, ¿qué actividad debe hacer cada uno?
y que deben conocer. Entonces ahora lo que voy a pasar a explicar es el diseño de aprendizaje basado en problemas, pero ya implementado en la plataforma Moodle. Por un lado vemos en la columna de la izquierda las etapas que se establecen en el ABP, y por otro lado vemos las actividades que pueden ser utilizadas dentro de Moodle. Por ejemplo, para establecer diagnóstico se pueden utilizar los foros, los chats o blogs. Para confeccionar un plan pueden utilizar foros y chat. Para llenar la planilla, acá de nuevo pueden utilizar los blogs, las wikis o documentos web de la web 2.0, como por ejemplo algunas herramientas de Google Docs. Y en las sesiones de trabajo y de retroalimentación se pueden utilizar las wikis, los blogs, el foro y el chat. Acá hay algo que tiene que estar establecido, y en este caso la intervención del tutor es fundamental, el indicar a cada grupo cómo pasar a la siguiente fase. Entonces el tutor facilita cada una de esas fases en los tiempos estimulados o según se desenvuelva el grupo. Entonces en este caso es una tarea crucial para el tutor. Lo que les voy a relatar, esta experiencia fue llevada a cabo en el año 2013, aprovechando un curso de posgrado que se le dictó a docentes de la Universidad Nacional de San Luis y donde implementamos el módulo de aprendizaje basado en problemas. La propuesta de este curso era enseñarle a los docentes lo que era el movimiento de recursos educativos abiertos, un tema importante para la comunidad educativa, pero en este caso yo les voy a comentar cómo implementamos el aprendizaje basado en problemas. Y su problema fundamental era, en grupos, desarrollar un recurso educativo abierto. Esa era la tarea final del curso, que estaba implementada con la metodología ABP. Si ustedes visualizan, ahora en la pantalla, vamos a ver que hemos capturado la pantalla del trabajo colaborativo para desarrollar un REA en la plataforma Moodle, y en este caso lo que hicimos nosotros fue seleccionar el foro. De todas las herramientas que vimos al comienzo, la que vimos pertinente después de la evaluación que hicimos era utilizar un foro. Y como el foro era una herramienta que podía ser utilizada en todas las instancias del ABP, utilizamos el foro como eje vertebrador de este trabajo colaborativo. Entonces, lo primero que hizo el tutor fue conformar los grupos y en cada grupo implementar un foro que tuviera complementadas las 5 etapas. Y previo, una explicación breve de cómo era la actividad que tenían que desarrollar. Entonces, si miran, acá estamos mostrando el grupo 1, y en el grupo 1 se establecen, lo que hemos hecho nosotros es que la actividad, lo que sería 2 y 3, confeccionar un plan y llenar la planilla, la unificamos en un solo foro. No tenía mucho sentido hacer 2 foros distintos para ello. En el mismo debate, en la conclusión final, debían elaborar esa planilla donde indicaban las tareas que tenían que desarrollar cada uno. Si visualizan en la pantalla al final están las 4 hilos de conversación de ese foro, y en este caso están desordenados, porque en el caso particular de Moodle se activa, se pone primero el foro, el debate, que está más activo. Para evitar esto, nosotros le pusimos a cada foro el número de su fase, para que el alumno tuviera en claro cuál era su actividad. Y el grupo, en puntual, cuál era su actividad. Y debían pasar a la siguiente fase
por indicación del tutor o automáticamente cuando el grupo veía que ya había terminado esa tarea. Pero en algunos casos se dio que los alumnos seguían en la misma tarea, entonces el tutor lo que hizo fue indicarles que ya habían pasado. Igual por fechas, más o menos está indicado cuánto tiempo deben demorar en cada fase. Acá, por ejemplo, les hago un resumen. Si bien he puesto una parte, hay más debate en el establecer diagnóstico, cada uno de los integrantes de un grupo, cómo fue partiendo y poniendo cuál iba a ser el conocimiento que iban a volcar. Acá había algo significativo, mayormente en este curso los grupos estaban formados por áreas interdisciplinares distintas. En su caso, en la mayoría siempre hubo un informático, porque en el grupo había más informáticos tomando este curso, pero había gente de geología, de biología, de ciencias humanas, de distintas áreas de nuestra universidad. Lo que fue enriquecedor, en realidad, para cada uno de los grupos. Pero ven acá, esto es una vez ingresada la primera fase de establecer el diagnóstico, la participación de todos los alumnos para decidir qué recurso educativo iban a elaborar y con qué herramientas iba a ser elaborado. Acá vemos también el debate, si ustedes están visualizando, en la parte superior se indica, ¿sí?, qué actividad tienen que hacer, y donde dice la palabra la planilla que deben completar, ellos hacían clic ahí ese grupo y automáticamente entraban en un documento de Google Docs que solamente podían ver las 4 personas del grupo, incluido el tutor, y empezar a confeccionar la planilla de forma libre. Cada grupo eligió cómo establecía esa planilla, de decir quién hacía cada actividad y cómo iba a ser escrita esa resolución. Y después, si visualizan, acá está previa, al final está el debate, y una vez que se pusieron de acuerdo, lo pusieron en limpio todo ese debate en esa planilla que estaba en Google Docs. Acá, por ejemplo, visualizamos uno de los grupos cómo completó su planilla. Lo único que nosotros como tutor pusimos, esta planilla está organizada en la tarea y roles y fechas que debe cumplir cada integrante del grupo. La parte inferior la completó ese grupo en particular. Y como vuelvo a reiterar, cada grupo lo estableció de distinta manera, pero sí puso qué actividades realizaba cada uno. Y si se fijan, acá está el nombre de los 3 que conformaron el grupo y qué actividades debía hacer cada uno, y además pautada por fechas. En este caso, podemos visualizar el foro de sesiones de trabajo y de retroalimentación, donde los alumnos interactuaban para empezar justamente a desarrollar ese recurso educativo, que habían ya decidido en las sesiones anteriores cuál iba a ser, con qué contenido, y ya teniendo qué tareas realizar, se abocaban a las tareas y a la retroalimentación, que es fundamental para el funcionamiento de este grupo. Lo significativo de esto es que todo fue en forma virtual. En ningún momento los alumnos se conectaron. Si bien era de la misma universidad los docentes, pertenecían a distintas facultades en cada grupo, pero la consigna primordial fue que no tuvieran encuentros presenciales, sino que todo el debate quedara registrado en la plataforma. Y acá vemos la evaluación de la colaboración, que consiste en evaluar esa tarea colaborativa, particularmente en forma individual, y de cada uno de sus compañeros. Y acá nuevamente podemos visualizar las preguntas, que había un formulario
que también estaba disponible en Google Docs, de forma tal que ellos ingresaban y tenían una serie de preguntas que debían responder cada uno. Y acá en la evaluación, los alumnos también pusieron al final, donde hay un pequeño debate, pusieron su propia, como una observación en particular de cómo había sido la tarea colaborativa. Acá, por ejemplo, pueden visualizar ese formulario que está también, como yo les decía, en Google Docs. Si bien solamente muestro la primera parte, son como 15 preguntas que debe contestar el alumno en relación a su propio trabajo y en relación a cómo vivenció el trabajo de sus compañeros. Bueno, y las conclusiones. Verdaderamente los resultados obtenidos, sí al terminar el curso hubo una instancia presencial donde cada grupo presentó su herramienta desarrollada, qué es lo que habían elaborado, para que todos sus compañeros lo pudieran ver, porque hasta el momento, como está implementado el grupo colaborativo, cada grupo ve lo que hace ese grupo, no podía verlo el resto de los compañeros. Entonces, la instancia presencial fue compartir el recurso que habían desarrollado y que verdaderamente para ellos había sido un desafío el tener que trabajar todo en forma virtual, y el otro desafío fue el tener que participar con docentes de otras disciplinas y ver que al final enriquecieron su material porque hubo aportes que de otra manera no hubieran estado establecidos si no hubiesen sido grupos interdisciplinarios como ocurrió. Y en el caso particular, para nosotros la implementación lleva por delante la posibilidad de poder seguirla aplicando en cualquier plataforma. A nosotros nos gustó, tendríamos que hacer una experiencia para probar si con la wiki, que sería otra de las herramientas, pero acá también habría que generar una wiki por cada grupo, pero en el caso de los foros nos pareció lo más pertinente porque quedaba bien plasmado todo el debate que se realizó, y entonces el docente o el tutor podía evaluar el proceso que se realizó para llegar a esta actividad que es desarrollar un recurso educativo abierto. El problema principal a resolver de los alumnos era desarrollar un recurso educativo, producto final fue desarrollado, pero a su vez que lo hicieran todo en forma virtual, utilizando las potencialidades de la plataforma. Y en realidad, de todos los grupos que trabajaron, hubo 2 que no trabajaron, pero fue por una cuestión personal que no terminaron a completar el curso, y nos quedó en uno de esos grupos una alumna sola que terminó desarrollando el trabajo sola, pero en todos los grupos donde se mantuvieron todos los alumnos y participaron activamente, fue exitoso el aprendizaje que ellos alcanzaron con esta metodología. De hecho, muchos de los alumnos que participaron les interesó esta metodología para aplicarla en sus propios cursos virtuales. Y como también comentaba recién, puede ser implementado porque el foro es una herramienta que está en todas las plataformas. Por ejemplo, en ILIAS, si implementamos esta metodología, vamos a visualizar que el inconveniente de que el debate más actual se coloque en primer lugar, en ILIAS eso no ocurre. Entonces nosotros podemos crear los foros y siempre se van a visualizar las fases correctamente. Para el caso que no queden establecidos en forma lineal, cuando empiezan a participar los alumnos, yo les recomiendo que al comienzo de cada foro le pongan la palabra fase 1, fase 2, fase 3, para que el alumno se ubique en qué fase tendría que estar participando en esta instancia.
Con esto doy por terminada la conferencia y espero que las preguntas que quieran realizar. Ok, Marcela, paso a un comentario de Carmen. Indica, un ejemplo del trabajo colaborativo es lo que hacemos para que este congreso sea una realidad. Ese es un dicho de Carmen. Una pregunta de Jaime. En la diapositiva 7, ¿el trabajo colaborativo depende del trabajo cooperativo? ¿Es así o se debe enfatizar en el colaborativo? No, es que yo mostré los dos casos típicos, el que más nosotros conocemos, ahí está avanzando la diapositiva, eh, pero en realidad nosotros hablamos de la cooperación en grupo, ¿sí? Entre los miembros, pero no como, por eso acá hablo del aprendizaje colaborativo. Es una cooperación, pero que esa cooperación no quede como que cada uno debe hacer una tarea distinta, sino cada uno aporta para que se establezca ese objetivo final. Nosotros estamos muy acostumbrados a que la cooperación es cada uno toma un pedacito y después la une. En este caso es no, que esa cooperación permita que todo el grupo crezca. No sé si respondí lo que preguntaron. Bien, Marcela, voy con la siguiente. ¿Deben existir roles que asuman los integrantes en el trabajo colaborativo? ¿Y qué roles deberían asumir los integrantes de un grupo en un trabajo colaborativo en Moodle? Disculpa, ¿me la podés repetir? Sí, Marcela. ¿Debe existir roles que asuman los integrantes en el trabajo colaborativo? ¿Y qué roles deberían asumir los integrantes de un grupo en un trabajo colaborativo en Moodle? Y en este caso los roles, particularmente, es importante que el mismo grupo defina, según la tarea que va a realizar, qué rol va a tener cada uno, ¿sí? Porque una vez iniciada una actividad, se verá qué es lo que se necesita y esos roles, porque muchas veces si nosotros etiquetamos los roles, los alumnos se quedan con que tienen que cumplir ese rol. Y acá la consigna es más abierta. Yo tengo que cumplir esta tarea. Para alcanzar estos objetivos, ¿qué tareas hay que hacer? ¿Quién se va a hacer cargo de esa tarea? ¿Quién va a cumplir el rol determinado? Eso lo tiene que pautar el mismo grupo. Si nosotros los etiquetamos, caemos en el error que el alumno solo ve esas tareas o esos roles. Por eso es importante el debate y la interacción constante del grupo, para que ellos mismos sean los que definan este rol y esta tarea. Bien, voy con la siguiente pregunta. En este trabajo colaborativo en plataforma Moodle, en el momento del proceso del trabajo estudiantil, ¿cuál es el rol del docente virtual? ¿Cuál es la actitud docente y cómo orienta dicho trabajo? Por eso es ir inspeccionando, por ejemplo, yo les comento, en el caso este, el tutor lo que hizo fue armar los grupos tal cual se habían quedado conformados. Una vez que se armó los grupos, en cada grupo tuvo que armar las 4 fases de ese foro, indicando las actividades. Y generó los archivos, el archivo, la planilla, que estaba en Google Docs, la generó y le dio la consigna, no la consigna, compartió ese documento con los 4 integrantes de ese grupo o los 3 integrantes de ese grupo. Y después, como el tutor es el que puede visualizar todos los grupos, es ingresar e ir viendo cómo se desarrolla esa tarea sin intervenir. Ahora, si uno ve que hay alguna situación problemática o que la orientación de esa actividad no la tienen clara, en ese caso puede intervenir dando algunas pequeñas consignas, pero si no, es como si estuviese sobrevolando esa tarea, o como, por decirlo así, si tuviéramos una camarita para visualizar esa vez que nuestros alumnos se juntan en grupo y ver qué es lo que están haciendo. En realidad, no interfiere, sino que va visualizando lo que ocurre en ese proceso de aprendizaje colaborativo. ¿Sí? Bien, Marcela, acá hay un comentario de Carmen que indica, el año pasado, una de las ponencias magistrales que dio Claudio Clarence en este congreso, que es el presidente del congreso,
y trabaja precisamente sobre el trabajo colaborativo. Dio un ejemplo del libro que hicimos en el periodo 2012-2013, analizando las 19 plataformas de e-learning. Sí. Sigo con otro comentario de Paola. Este sistema utiliza herramientas web 2.0 Google Docs. Me parece que esas herramientas ayudan para el aprendizaje colaborativo, pero aún queda camino a nivel de sistemas para que sean más funcionales para la evaluación. Creo que quiso poner. Bien, pregunta. Desde su ponencia realizada con los docentes, o desde su experiencia realizada con los docentes, ¿estos tenían conocimiento del manejo de la herramienta empleada en la plataforma Moodle y en otras, como mencionas, wikis? Yo ahí puse, porque al momento nosotros desde el año 2000 venimos trabajando con el aprendizaje colaborativo en distintas herramientas, y una de las opciones es desarrollar código para implementar módulos que directamente modulicen este aprendizaje basado en problemas. El tema es que hasta el momento no se ha podido desarrollar un código que se pueda ensamblar totalmente en estas plataformas, pero sí vimos la viabilidad que varios de los recursos que están disponibles en las plataformas se pueden utilizar como para el aprendizaje colaborativo, y puntualmente utilizando la metodología de aprendizaje basado en problemas. A partir de una situación problemática, el grupo de alumnos trata de resolver esa situación de aprendizaje en pos de poder aprender, ¿sí? Entonces, en caso particular, se puede usar cualquier herramienta. Nosotros vimos pertinente que el foro era lo que mejor nos permitía trabajar el concepto de ABP, ¿sí? Que en el caso de las wikis por ahí es mucho texto y se visualiza, y teníamos que entrar a otra fase de la wiki para visualizar qué participación hizo cada uno, mientras que en el foro quedaba bien establecido cómo participó cada alumno, y hasta el mismo alumno tener idea de ese seguimiento. Por eso utilizamos el foro y no wikis, pero sí pueden ser utilizadas las wikis o cualquier otra herramienta que cada uno vea pertinente. Pero en el aprendizaje basado en problemas vimos que era óptimo el foro. Disculpen, y además, porque en el caso del foro también nos permitía evaluar esa actividad, ¿no? Ponerle que ya habían cumplido esa etapa, y cuando nosotros quisiéramos visualizar en nuestra plataforma qué alumnos habían cumplido las etapas, nos permitía poder puntualizarlo, evaluarlo, perdón, con una nota. ¿Sí? Con la siguiente. ¿En un trabajo colaborativo se puede permitir en alguna instancia debates abiertos? Me explico, recurrir a otras herramientas para tratar de expresar dudas. ¿Qué herramientas sugiere? Ana Gabriel es la que te pregunta. En el caso particular, no vería significativo que utilicen otras herramientas, porque el mismo debate, las dudas y los planteos se hacen dentro del mismo foro. Cada alumno participa. Yo visualicé en la pantalla para que vieran la cantidad de debates que había, pero todos los debates se generaron dentro de ese espacio, ¿sí? Y se utilizó la herramienta de Google Docs a fin solamente de poner en limpio para ellos mismos la planificación de la tarea que debía realizar cada uno. Pero en toda instancia el debate se hizo en el mismo foro. Creo que si utilizaran otras herramientas afuera para debatir, no veo significativo entonces usar el foro de esta plataforma, porque el mismo foro te permite debatir. Y solamente al grupo en forma interna, ¿sí? No, fue lo que dije al comienzo. Cada grupo son grupos cerrados de Moodle, y solamente el tutor junto con los docentes, con el tutor, con los alumnos, visualizan ese grupo, no todos los alumnos del curso. ¿Sí? Bien, continúo con la siguiente.
Un problema que mencionan los propios alumnos es la poca o ninguna participación de algunos. ¿Hay una forma de estimular la participación de todos o debería ser punitiva? Es que esa es la idea, que de alguna manera el grupo sepa que la participación activa de todos es fundamental. Y por eso acá no es vos haces una partecita, vos otra y vos otra, sino todos interactuamos para lograr ese objetivo. Y si alguien no cumple, no se llega al objetivo final. Y en el caso del docente, cuando evalúe y visualiza, o el tutor visualiza toda la actividad que se desarrolló en el foro, va a ver que hay un alumno que no participó. ¿Está bien? Pero esa actividad, y es uno de los roles que tienen que tomar los alumnos, el indicar qué pasa que un compañero no está colaborando, ¿sí? Porque el mismo grupo se tiene que preocupar si un compañero no participa. No tiene que esperar a llegamos al producto final y no colaboró, porque es, de alguna manera, cada uno puede aportar algo distinto, ¿sí? Entonces, por ahí se siente inseguro en alguna actividad, pero puede tener otro rol, otra tarea que le permita hacer otra cosa que sí está en condiciones de hacerlo. Por eso es una actividad que se va llevando durante todo el proceso, y el alumno debe ser consciente de eso. Y en ese caso el tutor debe recordar a los alumnos, si ve que no hay un movimiento en los foros, de que la participación debe ser activa y que todos los alumnos deben interactuar. Bien, la siguiente pregunta, que creo que es la última. ¿El ACE en la plataforma Moodle podría ser una alternativa para monitorear el trabajo de los pequeños grupos en la educación presencial para grupos grandes en el bachillerato? ¿Qué tipo de herramientas de evaluación se utiliza para evaluar el proceso? Y justamente el que vos como tutor puedas visualizar todos los debates que tuvo ese grupo es el proceso que vos vas a ir siguiendo. Entonces la evaluación tuya es el poder ir tomando nota de la participación, cómo fueron participando, qué cosas fueron interactuando, lo cual implica una evaluación más profunda del trabajo, no solamente, como dije al comienzo, el proceso, el recurso final, sino el proceso que los alumnos llevaron adelante para visualizar, y que en esto es transparente porque está en todo el foro. En todos los foros, como recién mostré, se visualiza la participación de todos los alumnos. Y en el caso de los alumnos presenciales, es un conflicto a veces trabajar esta metodología con alumnos presenciales si uno quiere analizar el proceso, porque tienden a hacer toda esa actividad grupal, la tienden a hacer en forma presencial. Por eso yo en algún momento les comenté que la consigna de esta actividad era que los alumnos no se volvieran a encontrar en la presencialidad, sino que todo su trabajo debería ser virtual, porque nosotros íbamos a evaluar el proceso, no solo el producto. Entonces no lo recomendaría para clases de secundario donde los alumnos se junten en sus casas o hagan la actividad en su casa, porque por ahí cometerían el error que después en el foro no queda visualizado qué es lo que han estado realizando los alumnos. Y después solo nos quedaría lo que ellos dicen que hicieron. Mientras que si yo sigo este foro y mis alumnos solo participan ahí, sí yo puedo hacer una evaluación del proceso. No sé si queda claro lo que respondí. Bien. Paola te pregunta, ¿cómo evalúa el debate? Me gustaría una pauta a este respecto. Y el debate lo evaluamos en función a cuando uno va siguiendo todo el proceso que van haciendo los alumnos, uno va de alguna manera viéndose comprometido con esa actividad y va viendo cuando el alumno participa, no participa, entonces al final tiene una idea general de cómo fue el resultado final, porque en algunos de los recursos que se desarrollaron hubo alumnos que decidieron, de las 3 personas que conformaban el grupo, se les seleccionó un tema
y hubo otro profesor que hizo el aporte desde su disciplina, con una mirada totalmente distinta sobre la misma temática. Y otro lo que hizo fue ayudar al resto de sus compañeros a que aprendan a utilizar las herramientas que ellos desconocían para lograr el objetivo de esos recursos que querían. Y el producto final fue que esos recursos estuviesen todos colgados en la web con licencia de Creative Commons, ¿sí? Entonces, de alguna manera uno va viendo ese debate, los pros y los contras que van teniendo, que uno sabe una cosa, otro no sabe, buscan información, ponen link para que sus compañeros aprendan, les ponen tutoriales o les mandan la consigna de un tema, los módulos, y le dicen, bueno, qué actividad podrían estar haciendo complementaria de forma transversal, o sea, en eso fue muy significativo y se visualizan los debates. Bien, Marcela, en nombre del Congreso Mundial, te agradezco tu ponencia y te dejo unos minutos para tus palabras finales. Sí, yo agradezco a todos los organizadores del evento, a Claudio, a Gustavo, a todos los que han participado, a Carmen. Es una tarea ardua y verdaderamente los resultados son significativos porque podemos estar desde nuestro lugar de trabajo, de nuestro hogar, interactuando con docentes del mundo, con lo cual enriquece de una manera significativa nuestro aprendizaje, el poder comentar las experiencias nuestras y que todos ustedes nos hagan estas preguntas, nos hacen de alguna manera repensar y buscar nuevas formas de encarar y de visualizar y de evaluar, que lo que nosotros estamos haciendo es una forma de compartir todo lo que aprendemos en esta vida diaria de docentes con las TIC. Y agradezco a todos los que estuvieron hoy en la charla y cualquier otra duda o consulta que surja para los que hoy estuvieron presentes o cualquier otro que se conecte después, porque eso es lo viable de este congreso, que yo puedo después visualizar todas las conferencias. Los invito al Congreso Mundial en la parte donde está mi ponencia y ahí hacer toda el debate. Muchísimas gracias. Nos seguimos viendo virtualmente. Muchas gracias a los presentes. Les hago un comentario antes que salgan de la sala. Estamos trabajando en el proyecto de la migración, si podemos realizar la migración de nuestro mundo virtual a la plataforma Second Life. Estamos buscando financiamiento, una pequeña cuota como para poder solventar el gasto. A los interesados, los invito a que en la página del Congreso están todos los datos y cómo hacerlo. Muchas gracias, los invito a la próxima ponencia, que es a la hora 11 Argentina.